Lo lógico sería, en realidad, si uno estuviera a la cabeza del Estado de Israel, para empezar, más allá de desterrar jamás, que es obviamente, cómo se llega a eso y sobre todo cómo se logra, digamos, encauzar el futuro de la Franja de Gaza. Buenos días a todos, es un gran gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. En esta oportunidad dialogaremos con Rodrigo Melgar, que es profesor en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de la República, aquí en Montevideo, Uruguay, en UDELAR. Rodrigo también es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, con especialización en conflictos internacionales y magíster en Historia por la Universidad de Montevideo, además de un largo currículum que no detallaremos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí hoy con Much- nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Es un gran gusto poder dialogar sobre los acontecimientos en el Medio Oriente. Mi nombre es Pedro Isa, soy director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, basado aquí en Montevideo. Rodrigo, mi primera pregunta, ¿qué particularidad encuentras tú en este nuevo conflicto en Medio Oriente? Primero que nada, nosotros tenemos o sea, sabemos que el conflicto árabe-israelí, llamémosle como una cosa más macro, data, digamos, de la independencia de Israel a fines de los años 40, ¿verdad? Lo que sabemos también es que, digamos, todos los conflictos que signaron, digamos, al conflicto árabe-israelí hasta la fecha, tienen una cualidad simétrica, ¿no? Teníamos Estado contra Estado, básicamente. Primero Estado de Israel contra, digamos, los estados circundantes, después en la Guerra de los 6 días teníamos en realidad Israel contra Siria, Egipto y Jordania, o sea, la República Árabe Unida en aquel entonces en realidad y Jordania, y eventualmente en la Guerra de Yom Kippur teníamos a Israel ahí contra Egipto y Jordania, perdón, Egipto y Siria. Y siempre son guerras obviamente caracterizadas por, como digo, son guerras llamadas convencionales, ¿no? Guerras, digamos, interestatales, no hay digamos, un paradigma de lo que podríamos llamar, como llaman Hoffman o Mary Kaldor, tipo las guerras, los otros paradigmas de las nuevas guerras y demás, ¿no? O sea, que ellos tienen distintas tipologías, pero básicamente caen sobre la tipología de Caldor. Cuestión es que en realidad el problema que nosotros nos enfrentamos acá es que es una guerra asimétrica, ¿no? Es una guerra donde el Estado de Israel, o sea, se enfrenta a Hamas, que es un grupo, digamos, que llamamos en organizaciones internacionales rebeldes armados. En este caso son, o sea, terroristas yihadistas, podemos llamarle, caen en la tipología de la cuarta ola de David Rapoport, eh, que sin embargo, igual obviamente tienen también un poco del acervo, digamos, ideológico de los de la tercera ola que tenían, digamos, del irredentismo, perdón, de la segunda ola que tenían del irredentismo nacionalista. Todo eso complejiza mucho la situación, porque no se puede manejar primero que nada en términos de diplomacias convencionales. Vos no podés tener, por ejemplo, embajadores, digamos, reuniéndose, diplomáticos de alguna manera de carrera y demás, reuniéndose en un foro internacional. Incluso la presentación de la problemática que aqueja en este momento a ambas partes en conflicto no tiene, digamos, ni siquiera el complejo sesgo, digamos, representativo que tenía una relación entre el Estado de Israel, por ejemplo, y la OLP, que ya bastante controvertido fue en su momento hasta los acuerdos de Oslo. Entonces, de alguna manera, lo nuevo de esto, en todos estos conflictos, es esa relación asimétrica a nivel bélico. Por otra parte, algo muy claro, que es la duración. Irónicamente, es el conflicto más largo que ha venido pasando, digamos, desde la guerra de independencia hasta ahora. O sea, faltó incluso en remedio mencionar la guerra del Canal de Suez, que también es relevante, pero si pensamos en la guerra del Canal de Suez, si mal no recuerdo, pero sobre todo si pensamos en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, estamos hablando de que es un conflicto que ya ha durado más. La guerra de los 6 días lo dice en el nombre. Pero Yom Kippur en realidad también, no sea, fue una guerra extremadamente corta. Y he aquí que Israel está, o sea, yo cuando empezó esto, debo admitir que tuve un error de apreciación, juré que en realidad por tratarse de una guerra justamente asimétrica, este iba a estar en realidad, digamos, finiquitado en 2 días, ¿no? Porque dije, si a Israel le llevó 6 días vencer a Egipto, Siria y Jordania, digo, a Gaza ocupada por Hamas, digo, o sea, la cantidad por Hamas que le va a llevar, 48 horas.
no sé, a una cosa distópica más o menos. O sea, obviamente que si Israel no lo hizo en 48 horas, yo no creo que no haya sido una falla operativa, digamos, sino una voluntad de no invadir por todo digamos, lo que podía acarrear ello, ¿no? Pero para mí eso viene siendo por ahora las cosas más sui generis de este conflicto. Muy interesante tu reflexión al respecto de esta guerra asimétrica y particular en un contexto bueno, de nuevos armamentos, de nueva tecnología, de nueva inteligencia, ¿no? La aparición de los drones, que fueron Bien. vitales, ¿no? Para la invasión y el ataque terrorista del 7 de octubre. Hay un rol central para los drones. En este sentido, ¿cuáles consideras son los actores principales y secundarios más relevantes de este conflicto, ¿no? En clave de tu especialización en conflictos internacionales, ¿qué percepción tienes al respecto? De alguna manera, obviamente, de primer orden considero a los combatientes, ¿no? O sea, yo creo que en realidad yo suscribo por lo menos a la idea de que los que se encuentran en el litigio armado son los actores primarios, ¿no? Muchas veces hay visiones que suscriben a, bueno, detrás de cámara tenemos a tal o cual y son ellos los primarios y esto es una guerra proxy. Yo no creo eso. Yo creo que esto es una guerra particularmente donde los protagonistas son los protagonistas genuinamente. Habiendo dicho eso, por supuesto que los protagonistas tienen detrás a distintas facciones, digamos, y sobre todo distintos estados que los apoyan. Israel tiene, digamos, como aliado por antonomasia, llamémosle a Estados Unidos, obviamente, que es algo que es de larga data, que ha estado presente desde, digamos, no voy a decir de la independencia porque ha sido con matices, pero definitivamente, digamos, de lo que es Guerra de los 6 días, sobre todo Guerra de Yom Kippur en adelante, tenemos un alineamiento mucho más marcado. Y sobre todo, obviamente, después de la Guerra Fría, sin duda, porque en la Guerra Fría, con todo, Estados Unidos jugaba una suerte de contrapeso con los países árabes para no perderlos a la Unión Soviética, de alguna manera. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha volcado básicamente a aquellos países con los que tiene más afinidad y punto. Por otro lado, en realidad, jamás, y es importante que jamás, y no es Palestina, no es la causa palestina como tal, sino jamás, pertenece a lo que un académico, no me acuerdo si era australiano, no me la quiero jugar con la nacionalidad, pero un académico importante había acuñado en su momento como el eje de la resistencia. El eje de la resistencia es una suerte de alianza, llamémosle, encabezada por Irán, de los ayatollah, y que vendría a incluir, grosso modo, a Hamas, Hezbollah también en Líbano, a los rebeldes hutis en Yemen, la Siria de Assad, y también, digamos, los sectores chiitas dentro de Irak, todos encabezados por Irán de alguna manera. Vendría a ser Irán, entonces, y su eje de la resistencia contra, visto siempre pensando en estos temas de actores de segundo orden, contra Estados Unidos y también, digamos, sus, llamémosle, potencias aliadas o afiliadas, digamos, en lo que es en la región, digamos, los países árabes. En particular estoy pensando en Arabia Saudita, que de hecho, sabemos que MBS, el príncipe saudí, había empezado un proceso de acercamiento a Israel, en vísperas, digamos, de todo este ataque, y muchos dicen que en realidad el ataque no solo buscó tener lugar por la conmemoración de Yom Kippur, sino también en realidad para, digamos, hacer zozobrar el proyecto de acercamiento Israel-Saudí, ¿no? O sea, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el gran enemigo de Irán en la región y así ha estado marcadamente alineado a los países occidentales, sobre todo en las últimas, digamos, década y media. Por consiguiente, de alguna manera, si bien Arabia Saudita no tenía un rol tan protagónico, digamos, en un apoyo, digamos, a Israel, también es importante destacar cómo tampoco, recordemos que Arabia Saudita posee la Meca y Medina, ¿no? Que son las ciudades más sagradas del Islam y por consiguiente tenía que ser el portaestandarte de la lucha contra Israel. El silencio de Arabia Saudita, digamos, en no reprochar o recriminar a Israel el ataque, también muestra una suerte de aquiescencia o de alguna manera apoyo a Israel, porque están maniatados también. No tienen la posibilidad de, digamos, suscribir plenamente a Israel en un marco donde ellos tienen que ser justamente los portaestandarte del Islam. Así que es un poco lo que creo que yo tenemos como constelación ahí también regional. Muchas gracias, Rodrigo. Y en los escenarios futuros más probables, ¿cuáles consideras que son? Y en ese sentido, y que me gustaría incorporar la dimensión del conflicto en el mediano, incluso largo plazo, entre Israel e Irán, ¿no? ¿Qué características tiene ese conflicto entre dos países que no tienen fronteras lindantes, pero tal vez en un punto sí, porque evidentes proxies de Irán son Hezbollah y el Hamas, ¿no?
El problema es que en mí coexisten de alguna manera. Yo recuerdo cuando era licenciado en Relaciones Internacionales, o sea, nomás, y no había hecho ninguna maestrías, es que yo tendía a hacer mucho futurismo. Y ojo, capaz que andaba bastante bien a veces, pero con la maestría en historia agarré el vicio de escribir, no puedo hacer futurismo. Habiendo dicho eso, me tomaré una licencia, digamos, hoy de dicha afiliación, digamos, digamos, o de vicio, si se quiere, profesional. Y tal, diré, obviamente no se puede hacer futurismo, no sabemos qué va a pasar. Es decir, yo te puedo decir qué sería lógico como estadista que pase, de alguna manera que no es lo mismo. Con respecto a tu pregunta sobre Irán, yo te diría que en realidad, a priori, es verdad que obviamente estamos hablando de proxies, sobre todo en el caso de Hezbollah y de Hamas, porque no tienen una gravitación propia tan grande como para permitirles tener una agenda internacional autónoma de la de Irán, que por ejemplo la Siria de Assad, una vez culmine finalmente la guerra, y también obviamente digamos, los chiitas en Irak tienen mayor. Eh, Como hablamos justamente de Hezbollah y de Hamas, y como genuinos proxies efectivamente de Irán, ¿cómo te respondo esto? A ver, te diría que en realidad, si Hamas fuese desterrado de Gaza, obviamente ahí perdería Irán esa suerte de jaque en la que tiene Israel, digamos, geopolíticamente, ¿no? Porque vos tendrías que en realidad suprimirías la presencia digamos, en el suroeste de Israel y a partir de ahí tenías solamente la presión del norte, ¿no? O sea, la presión que viene desde Hezbollah. Que también, claro, es más complicada de erradicar porque implicaría ya invadir un estado como es Líbano. Que ojo, pasa. El tema es que, claro, que en realidad yo lo que creo como escenario más lógico, y esto acá voy sí a lo que me permito decir es, no puedo hacer futurismo, pero sí puedo decir como estadista qué haría uno si estuviera a la cabeza de Israel. Lo lógico sería en realidad, si uno estuviera a la cabeza del Estado de Israel, para empezar, más allá de desterrar jamás, que es obviamente, cómo se llega a eso y sobre todo cómo se logra, digamos, encauzar el futuro de la Franja de Gaza. Hay muchos proyectos que sabemos de lo que se llama nation building, de construcción de nación. En Medio Oriente tenemos varios ejemplos, tenemos Afganistán, tenemos Irak, sabemos que tampoco han salido muy bien, que igual demuestran, dan lecciones de qué se puede hacer y qué no se debe hacer cuando uno ocupa una región y cuando busca de alguna manera erradicar digamos, el terrorismo o de alguna manera el sectarianismo que está en la región. Eh, yo creo que Israel, si es inteligente, puede aprender de los errores, digamos, de Estados Unidos, o sea, y sobre todo de las estimaciones erróneas, como pasó en el caso de Afganistán, de la capacidad de combate, de la lealtad de las fuerzas locales, si es que ellos se ponen a hacer un proyecto de nation building en Gaza. Para mí lo básico sería una ocupación mínimo de una década, ¿no? Una cosa así que le dé la seguridad, tranquilidad a Israel de que se erradicó a Hamas, de que no hay ningún tipo de posibilidad de que vuelva, digamos, a utilizar a Gaza como base. El riesgo también que existe, que eso yo lo he dicho antes, es que también como estadista, yo en lo personal, de haber encabezado esto de Israel, yo creo que habría sentido la tentación de proceder a una anexión. Y no por, digamos, no sé, lo cautivante de engrandar el Estado, porque no es el caso, estamos hablando que Gaza es muy pequeño, tampoco tiene grandes recursos, ni mucho menos, sino por finalmente suprimir una situación geopolítica compleja, ¿no? Como estar dividido en dos, tres frentes, como está Israel, básicamente. Si vos erradicás Gaza, erradicás uno de los frentes, tenés siempre abiertos. Y es muy tentador, creo yo, como político, decir, tengo el poder, tengo hasta casi el aval moral, no ya internacional, pero todavía sí el nacional capaz, para hacer esto, para cerrar finalmente este capítulo tan complicado y poner un fin sobre esto, ¿no? Pienso en un hecho que, digamos, que ha pasado recientemente, ¿no? Ahora hace tan solo 2 meses, que fue el fin digamos, del estado de excepción en el cual se encontraba Artsaj, o sea, los sui generis de la República de Artsaj, digamos, dentro de Azerbaiyán, cuando Azerbaiyán se valió, digamos, de la desprotección de Armenia en el marco de la guerra ruso-ucraniana, para ocupar finalmente Artsaj y suprimir su estado, digamos, de autonomía y demás, del cual gozaba en Azerbaiyán. Eso también es un modelo que yo, digamos, como estadista capaz que buscaría decir, bueno, he aquí una experiencia, ¿no? Esta gente hizo esto, eh, la comunidad internacional no hizo nada, y yo leí una columna, creo que fue de The Economist o de Forbes, no me acuerdo ahora, que el tipo decía que tristemente esto finalmente puso fin a décadas de contienda.
Y es un fin nefasto, es un fin triste, pero lo cierto es que posiblemente la cuestión de Artsaj, o sea, por lo menos guerras por Artsaj no vuelva a haber. Lejos de hacer una apología a una guerra de conquista, porque no estoy diciendo eso en absoluto, lo que digo es que la lógica fría del estadista, la lógica fría del estadista podría llevar, así como llevó a los círculos dirigentes justamente de Azerbaiyán a cometer la atrocidad de expulsar, digamos, o sea, a los armenios y demás, y ocupar eso, puede pasar a que uno como estadista diga, ¿y si me quedo con esto? Y soluciono el problema y ya está, y hace el cálculo capaz de aquí el mal menor. Ujú. Ese es el problema, y eso es lo que yo digo que podría decir. En ese sentido, uno puede pensar que Gaza va a haber cambiado su estatus en el corto, mediano plazo, y la pregunta es saber o sospechar cuál será. En ese sentido, como a partir de tu especialización, Ujú, ¿cuál te parece aquí, cuál podría ser aquí un aporte relevante de la teoría y práctica de las relaciones internacionales? Mencionaste algo en la primera pregunta. ujú. Eh, ¿Quieres profundizar por ese lado? Sí, de hecho, en realidad una cosa que yo cuando me acuerdo que discutimos las preguntas y demás, y yo leí, me acuerdo que dije, es interesante porque las relaciones internacionales como tal, como lo dice el nombre, son relaciones entre estados per se. Y yo recuerdo que tuve una charla con un compañero, con un colega la otra vez, él de historia, no de relaciones internacionales, y me hablaba, no sé sobre qué fenómeno puntual fue, y yo le dije, cuidado que eso no es internacional, fue sobre el terrorismo. Y le dije, cuidado que el terrorismo, si bien se habla mucho del terrorismo internacional, la tipología correcta debe ser transnacional, le dije. Porque el internacional como tal, como dice la palabra compuesta, es internacional, entre naciones, ¿no? Es un vínculo que, digamos, está marcado por la interacción entre estados. Mientras que el fenómeno que vamos acá, como decía hoy, es un estado por un lado y un grupo armado por otro no estatal. Entonces, es muy complejo entender el paradigma del comportamiento, digamos, entre Israel y Hamas bajo el prisma de la teoría de la RIP, porque directamente no hay, es precaria la teoría de las relaciones internacionales para eso. Las grandes corrientes, el realismo, digamos, el liberalismo, con todas sus, digamos, variaciones, todas en realidad entienden, parten del supuesto de igualdad de los principios, o sea, el principio de soberanía, igualdad soberana, autodeterminación, etcétera, etcétera, que viene a marcar una simetría, por lo menos jurídica, entre los estados. Acá no lo hay ni siquiera. No hay, y menos aún lo hay a nivel militar, y mucho menos. Entonces, la teoría de la RI no tiene tantas respuestas para esto, porque es algo en la cual recién empezó a incursionar muy recientemente. No hay todavía teorías de las relaciones internacionales que comprendan la dimensión de los actores no estatales en las relaciones internacionales. Hay aportes de la ciencia política, hay aportes, digamos, que buscan enmarcar a estos, como llamamos, proxies, por ejemplo, dentro de las contiendas de los grandes, pero que los entienda como actores como tal, no. Y eso es importante, pero ojo, no hace tu pregunta por ello menos importante. Si algo, yo siempre pensando en papers y cosas que se pueden hacer, pero si algo pone de relieve una carencia teórica que hay en el acervo, digamos, vigente. Y es que no hay marcos que contemplen genuinamente los intereses de los actores no estatales y sus particularidades en las relaciones internacionales, y conforme ganan importancia, diría que más necesario se hace rever este paradigma. Interesante, claro, hay una particularidad ahí en Hamas. Hamas es un grupo terrorista que controla un territorio, ¿no? Al-Qaeda Exacta. es un grupo terrorista que no controlaba, el Hezbollah se supone que está en un territorio de un estado, que es el Líbano, y bueno, la OLP dejó de ser un estado terrorista Ujú. para convertirse en autoridad y allí controlar al menos parcialmente Cisjordania, ¿no? Esta particularidad de este grupo terrorista que en definitiva ganó unas elecciones y que es suficientemente popular en Gaza, ¿cierto? Es un Ujú. tema que se trata poco, ¿no? La alta popularidad todavía de Hamas en Gaza, ¿cierto? Sí, así es. Eh, y en ese sentido, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, Rodrigo, y qué comentario adicional o reflexión final puedes realizar ante este acontecimiento que cumplirá muy pronto 2 meses, ¿no? Pasaron, como tú dices, en forma muy rápida y hay en la decisión de Israel de llevar paso a paso
la invasión, tener determinado control, determinado cuidado y bueno, y esta lucha contra el tiempo también, ¿no? En donde hay un trade-off entre Sí. llevar a cabo el proceso de invasión con meticulosidad y un mundo que eventualmente puede articular una creciente demanda por el cese del fuego. ¿Qué reflexión final te merece? Hay una cosa que yo me acuerdo que cuando todavía, digamos, la guerra Rusia-Ucrania estaba, digamos, en los medios, gozado de una amplia cobertura. Recuerdo yo una vez ha comentado en Instagram, o sea, comparemos lo que estoy hablando, pero igual. Recuerdo que en el medio de toda esa, del comienzo, ¿no? Cuando estaba todo el mundo, digamos, muy involucrado, una cosa que me llamó mucho la atención a mí es que había una suerte de sinonimia sinonimia entre anti-imperialismo estadounidense, llamémosle, y digamos rusofilia o putinismo, ¿no? Era como, estoy en contra de Estados Unidos, ergo suscribo a Putin y su causa en Rusia. Era como absurdo, ¿no? Yo veía a la gente eso en las redes y decía, pero ¿qué coherencia hay acá? O sea, vos podés perfectamente estar en contra de Estados Unidos, estar en contra de Putin. O sea, no es como que es yin y yang, blanco y negro, claro oscuro, ¿no? O sea, a ver, el mundo no es bipolar, ya no es la Guerra Fría, no es maniqueísta, el simplismo reduccionista que esa gente lo llevaba al tema me parece absurdo. Y un día ya puse, me acuerdo, a ver, vos podés estar perfectamente en contra de Estados Unidos, estar en contra de Putin. No tenés por qué hacer apología a una guerra, digamos, nefasta, ilegal como la de Putin, solo porque odias a los yanquis. O sea, sé lo que te guste, pero por favor, sé coherente. Y acá digo algo parecido. Me parece, todos creo que suscribimos, o toda persona racional suscribe a que toda baja civil es una desgracia para la humanidad. Pero uno no tiene que confundir, digamos, esa actitud pro protección de la vida, digamos, humana, pro civil, con un antisemitismo o un antiisraelismo, ¿no? Me parece que es una cosa que no tiene cabida. O sea, me parece que uno tiene que ser siempre puesto estandarte de la causa de los derechos humanos, de que se minimicen las bajas civiles, pero no por eso suscribir a una lógica antijudía, como tanto se ve en las redes, y incluso gente que ve que canta los cánticos, digamos, justamente de expulsar a Israel de la región. Es absurdo. Me parece que la gente tiene que hacer introspección y que si clama efectivamente por la protección de la vida humana, digamos, y el respeto por los civiles, en un lado tiene que también tener la decencia de decir, bueno, no puedo tampoco suscribir una lógica que vería la erradicación también de los civiles israelíes, porque a fin de cuentas también es eso. Y me parece que, bueno, va por ahí mi comentario final. Excelente, Rodrigo. La verdad que ha sido un gran gusto hablar contigo, ha sido bien interesante. Esperemos poder repetirlo en el futuro próximo Muchas gracias, y Pedro. agradecerte nuevamente y nos encontramos pronto. Un gran abrazo. Muchas gracias.